Un millonario estaba a punto de perder el negocio más importante de su vida porque su traductor desapareció misteriosamente. Desesperado, caminaba por su oficina cuando la señora de la limpieza se acercó y le habló en japonés perfecto. Lo que pasó después cambió todo para siempre. Pero antes de contarte esta increíble historia, dime, ¿de qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Y si quieres saber cómo esta mujer transformó la vida del millonario, no olvides suscribirte y darle like a este video. Te prometo que no te arrepentirás. En una mañana dorada de marzo, cuando los rayos del sol se filtraban a través de los ventanales del piso 45 de la torre ejecutiva en Zona Rosa, Antonio Mendoza caminaba nervioso entre los muebles de caoba importada de su oficina. El sonido de sus zapatos italianos resonaba contra el mármol pulido como un tambor que marcaba el compás de su ansiedad creciente. El aroma del café de Veracruz, aquel ritual sagrado que cumplía religiosamente cada mañana a las 9 en punto, permanecía intacto en la delicada taza de Talavera poblana, como un testigo silencioso de su inquietud. Sus ojos grises, normalmente penetrantes y seguros, ahora vagaban sin rumbo por la metrópole que se extendía a sus pies. La Ciudad de México, esa inmensa bestia de concreto y sueños que conocía como la palma de su mano, hoy le parecía extraña y amenazadora. Las torres de cristal de Santa Fe brillaban como espejos bajo el sol matutino, reflejando una luz que no lograba iluminar la oscuridad que sentía en su pecho. A veces el destino nos coloca exactamente donde necesitamos estar, aunque no sepamos reconocerlo en el momento. Antonio se detuvo frente al ventanal panorámico, su reflejo superponiéndose a la vista de la ciudad. A los 52 años, había construido un imperio tecnológico con las manos desnudas y una determinación que rayaba en la obsesión. Cada detalle de su empresa había sido meticulosamente planificado, cada decisión pesada con la precisión de un orfebre. Su oficina, un santuario de éxito decorado con premios internacionales y fotografías junto a dignatarios, era el testimonio de 2 décadas de trabajo incansable. Sin embargo, en este momento crucial, cuando estaba a punto de cerrar el negocio más importante de su carrera, una fusión millonaria con Tanaka Corporation, que transformaría completamente el mercado tecnológico latinoamericano, se encontraba paralizado por una vulnerabilidad que había guardado celosamente durante años. Su traductor oficial, Roberto Salinas, el hombre en quien había confiado durante 15 años para todas las negociaciones internacionales, había desaparecido sin rastro la víspera de la reunión más importante de su vida profesional. No respondía llamadas, no contestaba mensajes, y su oficina permanecía cerrada con un cartel que simplemente decía «ausente por motivos personales». El teléfono sobre su escritorio de nogal comenzó a sonar con la insistencia de una alarma. Era su asistente personal, María Elena, con su voz habitual cargada de eficiencia. «Señor Mendoza, los representantes de Tanaka Corporation confirman su llegada al aeropuerto internacional. El señor Yamamoto y su equipo estarán aquí en 3 horas para la presentación final». Antonio cerró los ojos, sintiendo cómo el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Su imagen de empresario imperturbable, construida cuidadosamente a lo largo de los años, estaba a punto de desmoronarse por algo tan simple como la barrera del idioma. «¿Alguna noticia de Roberto?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Nada, señor. He contactado a 5 agencias de traducción, pero ninguna puede proporcionarnos un intérprete especializado en tecnología y negocios con tan poco tiempo de anticipación». El orgullo de Antonio, ese escudo que lo había protegido y impulsado durante décadas, ahora se había convertido en una prisión. Jamás había admitido públicamente que no dominaba idiomas extranjeros, siempre mantuviendo esa vulnerabilidad escondida detrás de su imagen de líder visionario. Cancelar o posponer la reunión significaría mostrar debilidad ante los inversores japoneses que habían viajado específicamente para este encuentro histórico. Mientras colgaba el teléfono, sus ojos se dirigieron hacia el retrato familiar que adornaba su escritorio. La imagen de su padre adoptivo, don Aurelio Mendoza, lo observaba con esa expresión severa que conocía tan bien. «Los Mendoza no se rinden». Podía escuchar su voz resonando desde el pasado.
Los obstáculos existen para ser superados, no para detener a los valientes. El conflicto interno lo consumía como un fuego silencioso. Por un lado, su naturaleza perfeccionista le gritaba que debía encontrar una solución, que 20 años de trabajo no podían perderse por un tropiezo de último momento. Por otro, la cruda realidad le susurraba que tal vez había llegado el momento de admitir sus limitaciones. Se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. Abajo, en las calles de la ciudad, millones de personas comenzaban sus rutinas diarias, cada una con sus propios sueños y desafíos. Se preguntó cuántas de ellas escondían secretos similares al suyo. Cuántas llevaban máscaras para ocultar sus vulnerabilidades. El verdadero coraje no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él. En ese momento de reflexión profunda, mientras observaba el ballet urbano que se desarrollaba en las calles de la capital, Antonio no podía imaginar que la solución a su dilema estaba a punto de llegar de la fuente más inesperada. A veces, el universo tiene formas misteriosas de colocar exactamente las personas correctas en nuestro camino, cuando más las necesitamos y menos las esperamos. El destino, ese tejedor invisible de historias humanas, estaba a punto de cambiar no solo el curso de sus negocios, sino la esencia misma de quién era Antonio Mendoza. A las 9:30 de la mañana, mientras Antonio permanecía absorto en sus pensamientos ante el ventanal, los ascensores del edificio transportaban a cientos de empleados hacia sus respectivos pisos. Entre ellos, en el ascensor de servicio que se detenía silenciosamente en el piso 45, se encontraba Azucena Flores, una mujer de aproximadamente 50 años, cuya presencia discreta había formado parte del paisaje de esa oficina durante los últimos 5 años. Vestida con el uniforme azul marino reglamentario de la empresa de limpieza, Azucena cargaba su carrito de suministros con la misma precisión con que un cirujano organiza sus instrumentos. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos, resultado de años de perfeccionar el arte de ser invisible en un mundo que raramente notaba su existencia. Sus ojos castaños, profundos como pozos de sabiduría, habían observado durante media década las rutinas, tensiones y celebraciones que se desarrollaban en esas oficinas ejecutivas. Había sido testigo silenciosa de fusiones millonarias, despidos masivos, celebraciones de éxito y noches de trabajo que se extendían hasta el amanecer. Sin embargo, nunca había intercambiado más que cortesías educadas con el señor Mendoza, manteniendo la distancia social que su posición requería. Al entrar al amplio vestíbulo que antecedía la oficina principal, Azucena percibió inmediatamente que algo no estaba bien. Sus años de experiencia la habían convertido en una lectora experta del ambiente humano, capaz de detectar tensiones invisibles y emociones no expresadas. El aire mismo parecía cargado de ansiedad. A través de la puerta entreabierta de la oficina principal, pudo escuchar fragmentos de una conversación telefónica que se desarrollaba en un tono de desesperación creciente. ¿Cómo que no hay nadie disponible? La voz de Antonio resonaba con una urgencia que nunca había escuchado antes. Esto es México. No puede ser que en una ciudad de 20 millones de habitantes no encontremos un maldito traductor de japonés. Azucena continuó con sus tareas, organizando los productos de limpieza, mientras procesaba internamente lo que había escuchado. Sus oídos, entrenados para captar múltiples idiomas desde la universidad, habían detectado palabras clave que activaron recuerdos dormidos durante años. Japonés, negocios, traducción urgente. Mientras aplicaba el limpiador a las superficies de mármol del vestíbulo, su mente viajó automáticamente a sus años como estudiante de lingüística en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordó las interminables horas en los laboratorios de idiomas, la emoción de descifrar las complejidades de sistemas de escritura milenarios, la satisfacción de dominar estructuras gramaticales que parecían imposibles. El japonés había sido su especialidad, su pasión secreta durante años. Había dedicado un verano completo a estudiar en Kioto, sumergiéndose no solo en el idioma, sino en la cultura empresarial japonesa que tanto admiraba por su precisión y respeto mutuo. María Elena, por favor,
Sigue buscando. Llama a la embajada japonesa, a las universidades, a quien sea necesario, continuaba la voz desde la oficina, ahora cargada de una desesperación que tocó algo profundo en el corazón de Azucena. Cada persona que conocemos lleva consigo una historia completa que nunca imaginamos. Durante 5 años, Azucena había observado a Antonio Mendoza desde la distancia que separaba sus mundos. Lo había visto como el ejecutivo exitoso, siempre seguro, siempre en control. Había escuchado conversaciones sobre sus logros empresariales, había limpiado trofeos y diplomas que adornaban sus oficinas, había organizado documentos que testimoniaban su genio para los negocios. Nunca había imaginado que detrás de esa fachada de éxito absoluto existiera una vulnerabilidad tan humana, tan comprensible. La ironía de la situación no se le escapaba. El hombre que había construido un imperio tecnológico se encontraba paralizado por algo que ella podía resolver con facilidad. Azucena se acercó tímidamente a la puerta de la oficina principal. A través del cristal, pudo ver a Antonio de pie junto a su escritorio, con el teléfono en una mano y la otra pasándose nerviosamente por el cabello. Su traje impecable contrastaba con la expresión de vulnerabilidad que nunca había visto en su rostro. Por un momento, dudó. La estructura social en la que había vivido durante años le susurraba que mantuviera su lugar, que no se extralimitara en funciones que no le correspondían. Pero otra voz más fuerte, la voz de quien había sido antes de las circunstancias que la trajeron a este trabajo, le recordaba que tenía habilidades valiosas que podrían marcar la diferencia. Respiró profundamente y tocó suavemente la puerta. «¿Señor Mendoza?», dijo con una voz que temblaba ligeramente por la audacia de su acción. «Disculpe la interrupción, pero no pude evitar escuchar. ¿Necesita ayuda con traducción del japonés?». Antonio levantó la vista, sorprendido. Era la primera vez en 5 años que la señora de la limpieza iniciaba una conversación que fuera más allá de los saludos de cortesía. «Lo siento, señora». Se detuvo, dándose cuenta de que ni siquiera conocía su nombre completo. «Azucena. Azucena Flores», respondió ella irguiendo ligeramente los hombros. «Y sí, hablo japonés. También mandarín, coreano, inglés, francés, alemán e italiano». La expresión en el rostro de Antonio cambió de sorpresa a incredulidad absoluta. Por un momento, el tiempo pareció suspendido en esa oficina, donde el aroma del café frío se mezclaba con el perfume sutil del limpiador de muebles. A veces la ayuda llega disfrazada de formas que nunca esperamos reconocer. El mundo de Antonio Mendoza estaba a punto de cambiar para siempre, y lo haría de la mano de una mujer cuya historia completa aún no conocía, pero cuya presencia silenciosa había sido una constante en su vida sin que nunca se hubiera detenido a notarla realmente. El silencio que siguió a la declaración de Azucena se extendió como ondas en un estanque tranquilo. Antonio la observó con una mezcla de asombro y escepticismo, tratando de procesar esta revelación que desafiaba todas sus percepciones previas. «¿Habla japonés?», repitió lentamente, como si las palabras necesitaran tiempo para ser comprendidas completamente. Azucena asintió, y con una confianza que había mantenido dormida durante años, respondió en japonés perfecto. «Tanaka-san to no kaigi ni tsuite, watashi wa anata wo tasukeru koto ga dekimasu, watakushi wa bijinesu nihongo ni tuite jubu na keiken wo motte imasu». Respecto a la reunión con el señor Tanaka, puedo ayudarlo. Tengo suficiente experiencia en japonés de negocios. Los ojos de Antonio se abrieron completamente. No solo había hablado en japonés, sino que había mencionado específicamente la reunión con Tanaka, demostrando que había comprendido perfectamente el contexto de su desesperación. «Pero, ¿usted?», tartamudeó, luchando por reorganizar sus pensamientos. «¿Cómo es posible que una mujer que limpia oficinas hable 7 idiomas?» completó Azucena con una sonrisa que llevaba años de resignación y sabiduría. «Señor Mendoza, permítame sentarme y le explicaré mi historia». Antonio, aún en shock, le señaló una de las elegantes sillas frente a su escritorio. Era la primera vez en 5 años que Azucena se sentaba en esa oficina, y la extrañeza de la situación
no se le escapaba a ninguno de los dos. Mi nombre completo es Azucena Flores Herrera. Tengo licenciatura en Lingüística aplicada por la UNAM y maestría en Administración Internacional por el ITAM. Comenzó, su voz adquiriendo una firmeza que había estado ausente durante años. Durante 15 años fui profesora de idiomas en la Universidad Iberoamericana y consultora independiente para empresas multinacionales. Antonio se recostó en su silla ejecutiva, sintiendo que el suelo bajo sus pies se había vuelto menos sólido. Especializada en culturas asiáticas, particularmente japonesa. Pasé 2 años en Tokio trabajando para una subsidiaria de Sony, traduciendo no solo idiomas, sino protocolos empresariales y diferencias culturales que pueden hacer o romper una negociación internacional. Nunca sabemos realmente quién es la persona que tenemos al lado hasta que las circunstancias nos permiten ver más allá de las apariencias. Entonces, ¿por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de curiosidad y confusión. Los ojos de Azucena se humedecieron ligeramente, pero su voz permaneció firme. La vida a veces nos presenta factura de formas inesperadas, señor Mendoza. Mi esposo desarrolló una enfermedad degenerativa que requería atención constante y tratamientos muy costosos. Mi hija menor necesitaba una cirugía que los seguros no cubrían completamente. Durante 3 años, gasté todos mis ahorros, vendí mi casa, dejé mi trabajo estable para cuidar a mi familia. Se detuvo un momento, mirando hacia la ventana donde la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena a las historias personales que se desarrollaban en sus torres de cristal. Cuando finalmente los perdí a ambos, continuó, me quedé sin nada, sin casa, sin ahorros, sin referencias profesionales actualizadas. A los 45 años, descubrí que el mundo académico había seguido adelante sin mí. Las tecnologías habían cambiado, mis contactos se habían dispersado, y los empleadores preferían profesionales más jóvenes. Antonio sintió una punzada de algo que no había experimentado en años, humildad genuina, mezclada con respeto profundo. Necesitaba trabajar inmediatamente para sobrevivir, prosiguió Azucena. La empresa de limpieza me contrató el mismo día que solicité el empleo. No preguntaron por mi educación ni por mi experiencia previa. Solo necesitaban manos dispuestas a trabajar y una persona confiable. Durante 5 años, ese trabajo me ha proporcionado estabilidad económica y, extrañamente, una forma de paz. ¿Por qué nunca mencionó su experiencia?, preguntó Antonio, genuinamente intrigado. Azucena sonrió con una mezcla de melancolía y comprensión. ¿Habría cambiado algo, señor Mendoza? En los 5 años que he trabajado aquí, ¿cuántas conversaciones hemos tenido que fueran más allá de buenos días y que tenga buen día? No lo digo como crítica, se apresuró a aclarar. Entiendo perfectamente las dinámicas sociales de este ambiente. Mi uniforme azul marino me ha hecho invisible, y a veces la invisibilidad es una bendición. El peso de esas palabras cayó sobre Antonio como una revelación incómoda. Durante 5 años, había interactuado con Azucena de la misma forma que lo haría con cualquier mueble de su oficina, reconociendo su función sin considerar jamás su humanidad completa. Pero hoy, continuó ella, escuché desesperación real en su voz. No la frustración de un ejecutivo acostumbrado a que todo salga a su manera, sino la angustia genuina de alguien que ve desmoronarse algo muy importante para él. Y me di cuenta de que tengo la capacidad de ayudar. A veces necesitamos perder nuestra arrogancia para descubrir la humanidad que nos rodea. ¿Estaría dispuesta a ayudarme con la reunión de esta tarde?, preguntó Antonio, y por primera vez en muchos años su voz llevaba una humildad auténtica. Por supuesto, respondió Azucena, pero necesito que entienda algo importante. No soy solo una traductora. Si voy a representarlo en una negociación de esta magnitud, necesito conocer completamente los detalles del proyecto, los términos propuestos y las metas específicas que desea alcanzar. Antonio asintió lentamente, comenzando a comprender que esta mujer no solo solucionaría su problema inmediato, sino que podría aportar una perspectiva completamente nueva a todo el proceso. Además, agregó Azucena con una sonrisa que insinuaba conocimientos más profundos, necesita saber
que los japoneses valoran enormemente la humildad y la honestidad. Su disposición a admitir que necesita ayuda, lejos de ser una debilidad, puede convertirse en su mayor fortaleza en esta negociación. Por primera vez en la mañana, Antonio sintió que tal vez el universo no estaba conspirando contra él, sino que le estaba presentando una oportunidad que jamás había imaginado posible. A las 2 de la tarde, la sala de juntas ejecutiva del piso 45 había sido transformada en un escenario perfecto para la diplomacia empresarial internacional. Los asistentes de Antonio habían dispuesto agua mineral en vasos de cristal cortado, colocado elegantes carpetas de cuero con los documentos de la propuesta y ajustado la temperatura para crear el ambiente ideal para una negociación que determinaría el futuro de ambas empresas. Azucena había pasado las últimas 4 horas sumergiéndose en los detalles técnicos del proyecto. Su capacidad para absorber información compleja y estructurarla coherentemente impresionó a Antonio, quien comenzaba a ver más allá del uniforme azul marino hacia la profesional consumada que había estado oculta a simple vista. Ella había solicitado 30 minutos para cambiarse de ropa, y cuando regresó, Antonio quedó genuinamente sorprendido. Vestía un traje sastre color gris carbón que había conservado de sus días como consultora, complementado con una blusa de seda blanca y accesorios discretos pero elegantes. Su transformación física era notable, pero lo que más impactó a Antonio fue la confianza renovada que irradiaba su presencia. Los representantes de Tanaka Corporation han llegado al lobby, anunció María Elena a través del intercomunicador. Antonio sintió que su corazón se aceleraba, pero al mirar a Azucena, encontró una calma que no esperaba. Ella había organizado los documentos con precisión militar y tenía preparado un cuaderno con notas escritas en 3 idiomas: español, inglés y japonés. Recuerde, le dijo suavemente, en la cultura japonesa, la primera impresión se construye en silencio. Observe sus gestos, mantenga contacto visual respetuoso y permita que yo establezca el ritmo de la conversación hasta que se sienta cómodo. Cuando las puertas de la sala de juntas se abrieron, 3 hombres elegantemente vestidos entraron con la precisión coreografiada que caracteriza a los ejecutivos japoneses. Yamamoto-san, el director principal, era un hombre de aproximadamente 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y una presencia que irradiaba décadas de experiencia en negociaciones internacionales. Lo acompañaban Sato-san, especialista técnico, y Nakamura-san, el traductor oficial del grupo. Azucena se adelantó ligeramente y realizó una reverencia perfecta, ni muy profunda ni muy superficial, exactamente apropiada para la ocasión. Yamamoto-san hajime mashite. Watakushi wa Azucena Flores desu. Kyo wa isogashi naka oide kudasate arigato gozaimasu. Señor Yamamoto, es un placer conocerlo. Soy Azucena Flores. Gracias por venir hoy a pesar de estar ocupado. La sorpresa en los rostros de los ejecutivos japoneses fue inmediata y evidente. No solo había hablado en japonés formal perfecto, sino que había empleado exactamente el nivel de cortesía apropiado para la situación. Yamamoto-san respondió con una reverencia ligeramente más profunda de la que había planeado inicialmente. Flores-san, anata no nihongo wa totemo yosu desu ne, doko de benkyō saremashita ka. Señorita Flores, su japonés es excelente. ¿Dónde lo estudió? Nihon no Tokio de Ninenkan Hataraite Imashita, Mata Mekishiko no Daigaku de Agia Bunka, Wosenmon ni Benkyō Shimashita. Trabajé en Tokio, Japón, durante 2 años. También estudié cultura asiática como especialidad en una universidad mexicana. La verdadera comunicación trasciende las palabras, se construye sobre la comprensión mutua y el respeto genuino. Antonio observaba el intercambio con fascinación creciente. No solo Azucena dominaba el idioma, sino que parecía moverse con fluidez en los códigos culturales que él ni siquiera sabía que existían. Durante los siguientes 20 minutos, la conversación fluyó entre japonés, inglés y español, con Azucena sirviendo como puente natural entre ambas culturas. Pero lo que más impresionó a los visitantes japoneses no fue solo su habilidad lingüística, sino su comprensión profunda de los aspectos técnicos del proyecto.
Cuando Sato-san expresó preocupaciones sobre la integración de sistemas de seguridad, Azucena no solo tradujo la pregunta, sino que ofreció observaciones adicionales sobre estándares internacionales que podrían facilitar la implementación. Sato-san, no shitsumon wa hijo ni huyo desu. La pregunta del señor Sato es muy importante, dijo dirigiéndose a Antonio. Está preocupado por la compatibilidad entre los protocolos de seguridad japoneses y mexicanos. Sugiero que mencionemos nuestros certificados ISO 27001 y la colaboración que hemos establecido con el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Antonio asintió, comenzando a comprender que Azucena no era simplemente una traductora, sino una verdadera facilitadora cultural que agregaba valor a cada intercambio. La reunión alcanzó su punto culminante cuando Yamamoto-san presentó una propuesta modificada que incluía términos más favorables de los que Antonio había esperado inicialmente. Mendoza-san no kaisha wa hijo ni inshoteki desu. Shikashi, Flores-san no yona kokusai keiken wo motsu team member ga iru koto wa wareware ni totte totemo anshin dekiru yoso desu. La empresa del señor Mendoza es muy impresionante. Sin embargo, tener un miembro del equipo con experiencia internacional como la señorita Flores es un factor muy tranquilizador para nosotros. Cuando Azucena tradujo este comentario, Antonio sintió una mezcla de orgullo y humildad que no había experimentado en años. Los japoneses no solo estaban impresionados con su empresa, sino que valoraban específicamente la presencia de Azucena en el equipo. Al concluir la reunión, mientras los ejecutivos japoneses se retiraban con promesas de proporcionar una respuesta definitiva en 48 horas, Yamamoto-san se acercó a Azucena. Flores-san, anata no senmon teki nachishiki to bunka teki narikaiwa, kono purojecuto no seiko ni hijo ni huyo dato omoimasu. Señorita Flores, creo que su conocimiento especializado y comprensión cultural son muy importantes para el éxito de este proyecto. Una vez que se fueron, Antonio se quedó solo con Azucena en la sala de juntas. El silencio entre ellos estaba cargado de reconocimiento mutuo y de la comprensión de que algo fundamental había cambiado en su relación profesional. No sé cómo agradecerle lo que acaba de hacer, dijo finalmente Antonio. No fue solo traducción, ¿verdad?, respondió Azucena con una sonrisa. Fue colaboración, y creo que ambos aprendimos algo importante hoy. Cuando dejamos de lado nuestros prejuicios, descubrimos que las alianzas más poderosas pueden surgir de los lugares más inesperados. Antonio asintió, sabiendo que su mundo profesional y personal acababa de expandirse de maneras que aún no comprendía completamente, pero que prometían transformar no solo este negocio, sino su perspectiva completa sobre el valor y el potencial de las personas que lo rodeaban. 2 días después de la reunión con Tanaka Corporation, Antonio se encontraba en su oficina, contemplando una decisión que sabía cambiaría irrevocablemente el curso de su empresa y de su vida. Los japoneses habían respondido con una propuesta aún más favorable que la original, con una condición específica. Querían que Azucena formara parte oficial del equipo de negociación permanente. La mañana había comenzado como cualquier otra, pero cuando Azucena llegó a trabajar vestida nuevamente con su uniforme azul marino, Antonio sintió una disonancia cognitiva que no podía ignorar. La mujer que había impresionado a ejecutivos internacionales estaba de vuelta organizando productos de limpieza, como si los eventos extraordinarios de 2 días atrás hubieran sido solo un espejismo. Azucena, la llamó cuando la vio pasar frente a su oficina. ¿Podría acompañarme un momento? Ella dejó su carrito en el pasillo y entró con la misma discreción de siempre, pero Antonio notó algo diferente en su postura. Había una seguridad renovada en sus movimientos, como si hubiera recordado quién era realmente debajo del uniforme. Los representantes de Tanaka llamaron esta mañana, comenzó gesticulando hacia la silla frente a su escritorio. La propuesta ha sido aprobada por su consejo directivo en Tokio, pero tienen una condición específica. Azucena se sentó con curiosidad evidente en sus ojos. Quieren que usted forme parte del equipo de implementación del proyecto, no como traductora ocasional, sino como consultora oficial de relaciones culturales internacionales.
El silencio que siguió fue denso, cargado de posibilidades y de miedos no expresados. «Señor Mendoza», dijo finalmente Azucena, «¿qué significa eso exactamente? A veces las oportunidades llegan disfrazadas de riesgos y solo los valientes pueden distinguir la diferencia». Antonio se levantó y caminó hacia la ventana, organizando mentalmente las palabras que cambiarían la vida de ambos. «Significa que me gustaría ofrecerle un puesto permanente en mi empresa, directora de Relaciones Internacionales, con todas las responsabilidades, beneficios y el salario que corresponde a esa posición». Azucena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Durante 5 años había limpiado esas oficinas soñando secretamente con que alguien reconociera sus capacidades, pero cuando el momento llegó, se sintió abrumada por la magnitud del cambio. «No sé qué decir», susurró. «Diga que sí», respondió Antonio volteando para mirarla directamente. «Durante años he construido esta empresa basándome en mi visión, mi determinación, mi control sobre cada detalle. Pero lo que pasó hace 2 días me enseñó algo fundamental. Las mejores decisiones no surgen del control absoluto, sino de la colaboración con personas excepcionales». Se acercó a su escritorio y tomó una carpeta que había estado preparando toda la mañana. «He estado investigando durante las últimas 48 horas», continuó. «Llamé a contactos en la Universidad Iberoamericana, en el ITAM. Incluso localicé a algunos de sus antiguos estudiantes. Azucena, usted no solo es competente, es extraordinaria. Sus antiguos colegas la recuerdan como una de las profesionales más brillantes que conocieron». Los ojos de Azucena se humedecieron ligeramente. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó. «Podría contratar a cualquier consultor internacional con credenciales perfectas y referencias actualizadas». Antonio regresó a su silla y se inclinó hacia adelante, con una intensidad que ella no había visto antes. «Porque durante 5 años usted ha estado aquí, observando, aprendiendo, entendiendo cómo funciona esta empresa desde adentro. Conoce nuestra cultura corporativa, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Más importante aún, ha demostrado algo que no puede enseñarse en ninguna universidad: la capacidad de mantener la excelencia profesional sin perder la humanidad. El verdadero liderazgo no consiste en tener todas las respuestas, sino en reconocer el valor en otros y crear oportunidades para que brillen». Azucena miró hacia la ventana donde la Ciudad de México se extendía en todas direcciones, una metrópole de oportunidades y desilusiones, de sueños construidos y destruidos. «Si acepto», dijo lentamente, «¿cómo manejaremos el hecho de que durante 5 años he sido la señora de la limpieza? Los empleados, los clientes, los proveedores, todos me conocen en ese rol». «Transparencia absoluta», respondió Antonio sin vacilar. «Su historia no es algo de lo que avergonzarse, es algo que la hace única. Una profesional con su experiencia académica, que además comprende realmente cómo funciona una empresa desde todos los niveles, es un activo invaluable». Se detuvo un momento, considerando sus siguientes palabras cuidadosamente. «Además, su transición enviará un mensaje poderoso a toda la organización sobre el tipo de empresa que queremos ser. Una donde el mérito se reconoce sin importar de dónde viene, donde las segundas oportunidades son reales, donde valoramos a las personas por su contribución, no por su título anterior». Azucena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de esta oferta que representaba mucho más que un cambio de trabajo. «¿Y si fallo?», preguntó finalmente. «¿Y si después de 5 años fuera de mi campo profesional he perdido el instinto necesario para este nivel de responsabilidad?» Antonio sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. «Azucena, hace 2 días manejó una negociación internacional multimillonaria como si hubiera estado haciendo esto toda su vida. Su instinto no solo está intacto, está más afinado que nunca, templado por la experiencia de la vida real». Ella respiró profundamente y sintió cómo algo que había estado dormido durante años comenzaba a despertar en su interior. «¿Cuándo necesita una respuesta?», preguntó. «Ahora», respondió él. «Los japoneses regresan mañana para finalizar los términos del contrato
y quieren confirmar que usted será parte del equipo permanente. A veces el destino nos da exactamente lo que necesitamos, en el momento en que tenemos el coraje de tomarlo. Azucena se levantó lentamente de la silla y extendió su mano hacia Antonio. «Acepto», dijo con una voz que resonaba con determinación renovada. «Pero con una condición». «¿Cuál?» «Quiero que sepamos ambos que esto no es caridad ni un favor personal. Es una decisión empresarial inteligente que beneficiará a ambas partes. Voy a trabajar más duro que cualquier consultor que pudiera haber contratado, y espero ser evaluada con los mismos estándares que cualquier otro ejecutivo de esta empresa». Antonio estrechó su mano con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «No habría esperado menos de usted», dijo. «Bienvenida al equipo, directora Flores». En ese momento, mientras sellaban un acuerdo que cambiaría sus vidas profesionales y personales, ninguno de los dos podía imaginar que esta decisión desencadenaría una serie de revelaciones que pondrían a prueba no solo su nueva sociedad profesional, sino los fundamentos mismos de todo lo que creían saber sobre sus propias historias. 3 semanas después de su promoción, Azucena se había instalado en una oficina elegante en el piso 43, 2 niveles por debajo de la suite ejecutiva de Antonio. La transición había sido más fluida de lo que ambos habían anticipado, aunque no exenta de desafíos sutiles que revelaban las complejidades de cambiar percepciones profundamente arraigadas. Sus antiguos compañeros de la empresa de limpieza la observaban con una mezcla de orgullo y extrañeza cuando la veían dirigirse al ascensor ejecutivo vestida con trajes profesionales. Los empleados de nivel medio la trataban con la cortesía requerida por su nueva posición, pero mantenían una distancia que sugería que aún estaban procesando su transformación. Sin embargo, fue durante una reunión rutinaria con el departamento legal que Azucena descubrió algo que cambiaría completamente su perspectiva sobre su nueva posición y sobre el hombre que se la había ofrecido. Estaba revisando contratos históricos de la empresa para familiarizarse con patrones de negociación internacionales, cuando encontró una carpeta marcada con las iniciales FH, las mismas iniciales de su apellido de soltera, Flores Herrera. Intrigada, abrió el archivo y encontró documentos que databan de más de 20 años atrás. El contenido la dejó sin aliento. Los documentos describían detalladamente una serie de transacciones que habían resultado en la bancarrota de Textiles Herrera, la empresa familiar que había sido el orgullo de su padre durante 3 décadas. La compañía de tecnología de Antonio había jugado un papel indirecto pero significativo en esa destrucción financiera, proporcionando sistemas de gestión defectuosos que habían resultado en pérdidas catastróficas. A veces la verdad llega disfrazada de coincidencias que duelen más que las traiciones deliberadas. Azucena leyó cada documento con creciente horror y comprensión. Su padre, don Eduardo Herrera, había confiado en la nueva tecnología prometida por la entonces pequeña empresa de Antonio para modernizar sus operaciones. Los sistemas habían fallado espectacularmente durante la temporada alta de producción, causando pérdidas que eventualmente forzaron la venta de la empresa a precios de liquidación. Las consecuencias de esa bancarrota habían marcado profundamente la vida de su familia. Su padre nunca se recuperó emocionalmente del fracaso, y su muerte prematura 5 años después había estado directamente relacionada con el estrés y la depresión que siguieron a la pérdida de su legado familiar. Con manos temblorosas, Azucena continuó leyendo. Los documentos mostraban que Antonio había intentado compensar el daño, ofreciendo servicios de consultoría gratuitos y soporte técnico extendido, pero la empresa Herrera ya estaba demasiado comprometida financieramente para recuperarse. Lo que más la perturbó fue encontrar una nota manuscrita de Antonio, fechada varios años después del incidente, donde expresaba su remordimiento por el papel de su empresa en la destrucción de Textiles Herrera y su determinación de never again permitir que fallas técnicas de su compañía causaran tal devastación a las familias que confiaban en sus servicios. Azucena cerró la carpeta y se recostó en su silla ejecutiva, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor.
Durante 3 semanas había estado trabajando para el hombre cuya empresa había contribuido indirectamente a la ruina de su familia. La ironía era tan profunda que casi resultaba absurda. ¿Sabía Antonio quién era realmente? Su apellido de soltera era diferente al actual, pero los documentos contenían suficiente información personal para establecer la conexión si alguien se tomara la molestia de investigar. Durante el resto del día, Azucena luchó con un torbellino de emociones. Parte de ella sentía una rabia antigua y justificada. Otra parte reconocía que Antonio había sido apenas un empresario joven tratando de construir su compañía, probablemente sin comprender completamente las ramificaciones de las fallas técnicas. Esa noche, sola en su departamento modesto en la colonia Roma Norte, Azucena se sentó frente a una fotografía de su padre que había conservado durante todos estos años. Don Eduardo sonreía en la imagen, tomada durante los días prósperos antes de que todo se desmoronara. «¿Qué habrías hecho tú, papá?», murmuró hacia la fotografía. «¿Es esto justicia o es solo otra forma de traición? La venganza es un lujo que solo pueden permitirse quienes no han aprendido realmente qué es el perdón». Al día siguiente, Azucena llegó a la oficina con una determinación silenciosa. Había decidido confrontar a Antonio directamente, pero necesitaba hacerlo de manera que preservara su integridad profesional mientras buscaba respuestas a preguntas que había estado evitando durante décadas. Encontró a Antonio en su oficina, revisando proyecciones financieras para el trimestre siguiente. Cuando levantó la vista y la vio en la puerta, su expresión se iluminó con la sonrisa genuina que había desarrollado durante las últimas semanas de colaboración. «Azucena, perfecto timing. Los japoneses quieren acelerar la implementación del proyecto. ¿Podría revisar los cronogramas culturalmente apropiados para...?» «Necesitamos hablar», lo interrumpió ella con una seriedad que inmediatamente cambió el ambiente en la habitación. Antonio notó el tono formal que no había escuchado desde sus primeros días como colegas. «Por supuesto. ¿Qué sucede?» Azucena cerró la puerta tras ella y se acercó al escritorio con la carpeta que había encontrado el día anterior. «¿Conoce usted a don Eduardo Herrera?», preguntó directamente. La expresión en el rostro de Antonio cambió instantáneamente. El color se desvaneció de sus mejillas y sus ojos se ensancharon con una mezcla de reconocimiento y algo que parecía ser horror genuino. «Dios mío», susurró. «Usted es su hija», completó Azucena, colocando la carpeta sobre el escritorio. «Y durante 3 semanas he estado trabajando para el hombre cuya empresa destruyó a mi familia». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Antonio se levantó lentamente de su silla, con movimientos que sugerían que cada gesto requería un esfuerzo consciente. «Azucena, yo...», comenzó, pero las palabras se desvanecieron en su garganta. «¿Lo sabía?», preguntó ella con una voz controlada que apenas contenía años de dolor reprimido. «¿Sabía quién era yo cuando me ofreció este trabajo? A veces las heridas más profundas sanan solo cuando finalmente tenemos el coraje de mirarlas directamente». La respuesta de Antonio determinaría no solo el futuro de su relación profesional, sino el destino de un proyecto que había llegado a significar mucho más que dinero para ambos. En sus manos estaba la posibilidad de sanación o de una ruptura que reverberaría a través de décadas de dolor no resuelto. Antonio caminó lentamente hacia la ventana de su oficina, sus pasos resonando en el silencio cargado de tensión. Por varios minutos observó la ciudad que se extendía bajo ellos, como si buscara en el paisaje urbano las palabras correctas para una conversación que había temido durante más de 2 décadas. «No», dijo finalmente, su voz apenas audible. «No sabía quién era usted cuando le ofrecí el trabajo». Se volvió para enfrentarla, y Azucena pudo ver en sus ojos una vulnerabilidad que no había presenciado antes. «Pero», continuó, «reconocí su apellido de soltera el día que firmó el contrato, Flores Herrera. Esa noche revisé todos los archivos antiguos, todos los documentos relacionados con Textiles Herrera, y confirmé mis peores sospechas». Azucena sintió una mezcla de alivio y nueva tensión. Al menos no había sido víctima de una manipulación calculada. «Durante 20 años», prosiguió Antonio,
He vivido con el peso de lo que le sucedió a su familia. Eduardo Herrera era un hombre bueno que confiaba en que nuestros sistemas funcionarían perfectamente. Cuando fallaron, su voz se quebró ligeramente. Intenté compensar el daño. Ofrecí servicios gratuitos, consultoría, incluso recursos financieros personales. Pero su padre rechazó todo. Dijo que no quería caridad, que prefería enfrentar las consecuencias de su decisión de confiar en nosotros. El orgullo puede ser tanto un escudo como una prisión, protegiendo nuestra dignidad mientras nos aísla de la ayuda que necesitamos. Azucena se sentó pesadamente en una de las sillas, procesando esta información que añadía nuevas capas de complejidad a una historia que había sido su fuente de dolor durante décadas. Mi padre nunca mencionó ninguna oferta de ayuda, dijo lentamente. Era un hombre de principios, respondió Antonio. En las pocas conversaciones que tuvimos después del colapso, me quedó claro que consideraba cualquier compensación como una admisión de culpa que no resolvería el problema fundamental. Había perdido no solo su empresa, sino su propósito de vida. Antonio regresó a su escritorio y abrió un cajón inferior que parecía no haber sido abierto en mucho tiempo. Extrajo una carpeta más gruesa que la que había encontrado Azucena. «Esto contiene todo», dijo, colocándola frente a ella. «Cada intento de contacto, cada oferta rechazada, cada análisis técnico de lo que salió mal y cada medida que implementamos para asegurar que nunca volviera a suceder». Azucena abrió la carpeta y comenzó a revisar documentos que revelaban una perspectiva completamente diferente de los eventos que habían marcado su vida. Había cartas manuscritas de Antonio dirigidas a su padre, ofertas detalladas de compensación, incluso propuestas para recomprar la empresa y devolverla a la familia Herrera bajo mejores términos. «¿Por qué guardó todo esto?», preguntó, con la voz más suave que al inicio de la conversación. «Porque cada día al llegar a esta oficina necesitaba recordar el costo humano de mis decisiones empresariales», respondió Antonio. Eduardo Herrera se convirtió en mi recordatorio constante de que detrás de cada contrato, cada sistema, cada decisión técnica, hay familias reales con vidas reales. Continuó leyendo y encontró algo que la sorprendió profundamente. Un fondo educativo que Antonio había establecido en nombre de su padre para ayudar a pequeños empresarios afectados por fallas tecnológicas. Durante 2 décadas, había estado financiando silenciosamente becas y programas de apoyo empresarial como una forma de honrar la memoria de don Eduardo. «El Fondo Eduardo Herrera para Innovación Responsable», leyó en voz alta. «Cada año seleccionamos a 10 familias que han enfrentado dificultades similares a las de ustedes», explicó Antonio. «Les proporcionamos no solo compensación financiera, sino mentorship y recursos para reconstruir sus vidas empresariales. A veces la redención no viene del perdón, sino de la transformación que nace del remordimiento genuino». Azucena cerró la carpeta y miró directamente a Antonio. Por primera vez desde que había descubierto la conexión, vio no al enemigo que había imaginado durante años, sino a un hombre que había cargado con culpa y responsabilidad de maneras que ella nunca había considerado. «¿Por qué no me dijo esto desde el principio?», preguntó. «¿Por qué permitió que trabajara aquí sin saber que usted conocía mi historia?». Antonio se recostó en su silla, con una expresión de cansancio que parecía acumular décadas. «Porque temía exactamente esta conversación», admitió. «Temía que si sabía la verdad desde el principio, su decisión de trabajar aquí estaría motivada por emociones pasadas en lugar de oportunidades futuras. Y porque, francamente, temía perder la oportunidad de conocer a la mujer excepcional que es usted». Se detuvo un momento antes de continuar. «Cuando la vi traducir con esos ejecutivos japoneses, cuando vi su competencia profesional y su integridad personal, me di cuenta de que había encontrado no solo una colaboradora excepcional, sino la posibilidad de algún tipo de sanación». «¿Sanación?», repitió Azucena. «Para ambos», respondió él. «Usted necesitaba una oportunidad de reclamar su identidad profesional. Yo necesitaba la oportunidad de trabajar junto a alguien que me recordara constantemente el valor de la humildad y la responsabilidad genuina». Azucena se levantó
y caminó hacia la ventana donde Antonio había estado parado minutos antes. La ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena a las reconciliaciones personales que se desarrollaban en las torres que la componían. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Cómo seguimos adelante sabiendo lo que sabemos? Antonio se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero lo suficientemente cerca para que sus palabras tuvieran el peso de la sinceridad absoluta. Eso depende de usted, dijo. Puede marcharse ahora mismo, y entenderé completamente su decisión. Puede quedarse y trabajar conmigo desde la perspectiva de que ambos hemos sido víctimas de circunstancias que ninguno controlaba completamente. ¿O preguntó ella. O podemos decidir que el destino nos ha dado una oportunidad extraordinaria de crear algo nuevo juntos, algo que honre la memoria de su padre no a través del resentimiento, sino a través de la excelencia profesional y la responsabilidad ética. A veces las heridas más profundas se convierten en la fundación de las alianzas más fuertes. Azucena permaneció en silencio durante varios minutos, contemplando una decisión que definiría no solo su futuro profesional, sino su capacidad de transformar dolor histórico en propósito constructivo. Cuando finalmente se volvió hacia Antonio, sus ojos reflejaban una resolución que sorprendió a ambos. «Me quedo», dijo firmemente, pero no por caridad, no por culpa, y no por ningún sentimiento de deuda histórica. Me quedo porque creo que juntos podemos construir algo que mi padre habría aprobado, una empresa que combine éxito financiero con responsabilidad humana genuina. El alivio en el rostro de Antonio fue inmediato y profundo. «Hay una condición más», añadió Azucena. «Quiero estar involucrada en el Fondo Eduardo Herrera. Quiero asegurarme de que realmente esté honrando su memoria de la manera que él habría querido». «Por supuesto», respondió Antonio. De hecho, había esperado algún día poder invitarla a ser la directora del fondo. Por primera vez desde que había comenzado esta conversación difícil, Azucena sonrió genuinamente. «Entonces sigamos construyendo el futuro, señor Mendoza. Pero esta vez, hagámoslo con toda la verdad sobre la mesa». 6 semanas después de su confrontación sobre el pasado, Azucena y Antonio habían desarrollado una rutina de trabajo que combinaba eficiencia profesional con una honestidad personal que ninguno de los dos había experimentado antes en el ambiente corporativo. Las negociaciones con Tanaka Corporation habían progresado extraordinariamente, y el proyecto conjunto prometía ser un modelo de colaboración internacional. Sin embargo, fue precisamente en el momento de mayor optimismo cuando el universo decidió poner a prueba la fortaleza de su nueva alianza. Una mañana de abril, Azucena llegó a su oficina para encontrar un sobre manila sin remitente sobre su escritorio. Dentro había fotografías y documentos que helaron la sangre en sus venas. Las imágenes mostraban a Antonio en lo que parecían reuniones secretas con representantes de Kimura Industries, el principal competidor de Tanaka Corporation en el mercado asiático. Los documentos, aparentemente fotocopiados de archivos internos, sugerían que Antonio había estado alimentando información confidencial sobre las negociaciones con Tanaka a sus competidores directos, potencialmente saboteando el proyecto en el que habían trabajado con tanta dedicación. La confianza es como el cristal. Una vez roto, nunca vuelve a ser completamente transparente. Azucena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Durante semanas había luchado para construir una nueva perspectiva sobre Antonio. Había elegido creer en su sinceridad y en la posibilidad de colaboración genuina. Ver estas evidencias de traición potencial la golpeó con una fuerza que no había anticipado. Con manos temblorosas, examinó cada documento, cada fotografía, buscando alguna explicación alternativa que no encontraba. Las fechas correspondían a momentos específicos de sus negociaciones con Tanaka. Los lugares eran restaurantes discretos en Polanco, donde un empresario podría reunirse sin ser notado por la prensa empresarial. Lo que más la perturbó fue una transcripción parcial de lo que parecía ser una conversación telefónica, donde Antonio mencionaba específicamente detalles técnicos que solo habían sido discutidos en reuniones privadas entre ellos y los representantes japoneses.
Azucena se recostó en su silla ejecutiva, sintiendo que todas las dudas que había logrado superar regresaban con fuerza renovada. Había sido ingenua al confiar en él. ¿Era toda su transformación personal simplemente el resultado de manipulación sofisticada? Decidió confrontarlo inmediatamente, pero antes necesitaba más información. Pasó la siguiente hora haciendo llamadas discretas a contactos en la industria, verificando las fechas y ubicaciones mencionadas en los documentos. Para su creciente horror, confirmó que Antonio efectivamente había estado en esos lugares en las fechas indicadas. Más problemático aún, descubrió que Kimura Industries había estado circulando información sorprendentemente precisa sobre las estrategias de Tanaka Corporation en el mercado mexicano. Cuando finalmente se dirigió al piso 45 para confrontar a Antonio, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. La sensación de traición se mezclaba con una tristeza profunda por la pérdida de algo que había comenzado a valorar más de lo que quería admitir. Encontró a Antonio en una llamada telefónica, pero cuando vio su expresión a través del cristal de su oficina, inmediatamente terminó la conversación y le hizo señas para que entrara. Azucena, ¿qué sucede? Se ve como si hubiera visto un fantasma. En lugar de responder, ella colocó el sobre manila sobre su escritorio y se cruzó de brazos. ¿Puede explicarme esto?, preguntó con una voz controlada que apenas contenía su decepción. Antonio abrió el sobre y comenzó a revisar el contenido. Con cada página que revisaba, su expresión se volvía más grave. Cuando terminó, levantó la vista hacia ella con una mezcla de comprensión y algo que parecía ser resignación. «Esto parece muy convincente», dijo lentamente. «¿Parece?», replicó Azucena. «¿Está negando que se reunió con representantes de Kimura Industries en esas fechas?». Antonio cerró los ojos por un momento, como si estuviera tomando una decisión difícil. «No, no niego las reuniones». La confirmación golpeó a Azucena como un puñetazo físico. «Entonces, ¿es verdad? ¿Ha estado traicionando nuestra colaboración con Tanaka?». A veces la verdad más dolorosa es que las personas en las que creemos son más complejas de lo que nuestro corazón quiere aceptar. «Es complicado», respondió Antonio, y esas palabras sonaron como una confirmación de todas sus peores sospechas. «¿Complicado?». Su voz se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener el control. «¿Sabe lo que es complicado? Haber confiado en usted después de descubrir su papel en la ruina de mi familia. Haber creído que era posible trabajar juntos desde la honestidad. Haber pensado que su remordimiento por el pasado era genuino». Antonio se levantó de su escritorio y intentó acercarse a ella, pero Azucena retrocedió. «Por favor, déjeme explicar». «¿Explicar qué?», lo interrumpió. «Que toda su transformación personal ha sido una performance. Que su respeto por mi trabajo profesional era simplemente una forma de mantenerme cerca mientras saboteaba el proyecto más importante de mi carrera renovada». Las palabras salían de ella como un torrente de dolor y desilusión acumulados. En el fondo de su mente, una voz le decía que estaba reaccionando emocionalmente, que debería escuchar su explicación completa. Pero la evidencia parecía tan clara, tan definitiva, que no podía imaginar qué justificación podría cambiar los hechos básicos. «Azucena, por favor», insistió Antonio, «las cosas no son lo que parecen». «¿No?». Sacó una de las fotografías, donde él estaba claramente visible estrechando la mano de un ejecutivo de Kimura. «¿Esto no es lo que parece?». Antonio miró la fotografía y luego la miró a ella con una expresión de dolor genuino. «Si no confía en mí lo suficiente para escuchar mi explicación completa, entonces tal vez hayamos cometido un error al pensar que podíamos trabajar juntos». Esas palabras fueron el último golpe que Azucena podía soportar. La implicación de que ella era la que tenía un problema de confianza, cuando él era quien había estado reuniéndose secretamente con competidores, la enfureció más allá de su capacidad de mantener compostura profesional. «Tienes razón», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Cometimos un error que no volveré a repetir». «¿Qué significa eso?», preguntó Antonio, con alarma evidente en su voz. «Significa que presento mi renuncia, efectiva inmediatamente», respondió sin voltear.
Enviaré por escrito los detalles de transición de mis responsabilidades antes del final del día. Cuando salió de la oficina, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, Azucena sintió que algo se rompía dentro de ella que iba más allá de la desilusión profesional. Era la pérdida de una esperanza que ni siquiera había sabido que albergaba, la posibilidad de que el mundo corporativo pudiera ser diferente, de que las relaciones profesionales pudieran basarse en respeto mutuo genuino, de que ella misma pudiera encontrar un lugar donde sus habilidades fueran verdaderamente valoradas. A veces caemos no porque el suelo se mueva, sino porque descubrimos que nunca estuvimos parados en terreno sólido. En el ascensor que la llevaba de vuelta a su oficina para recoger sus pertenencias personales, Azucena no podía saber que la verdad sobre esas reuniones era completamente diferente a lo que parecía, y que su decisión de marcharse estaba basada en una manipulación cuidadosamente orquestada por fuerzas que aún no había identificado. La caída que estaba experimentando era real, pero sus causas eran mucho más complejas de lo que los documentos anónimos sugerían. Los días que siguieron a la renuncia de Azucena se sintieron como una película proyectada en cámara lenta. Antonio se encontró paralizado en una forma que no había experimentado desde los primeros años de construir su empresa, cuando cada decisión podía significar la diferencia entre el éxito y el fracaso absoluto. Su oficina, que durante semanas había sido un centro de actividad colaborativa y energía positiva, ahora se sentía como un mausoleo de oportunidades perdidas. Los documentos del proyecto Tanaka permanecían organizados en pilas perfectas sobre su escritorio, pero cada vez que los miraba, se recordaba de la ausencia de la única persona que había logrado darles vida real. María Elena había intentado contactar a Azucena múltiples veces para coordinar la transición de sus responsabilidades, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. Los correos electrónicos recibían respuestas automáticas que indicaban que estaba fuera de la oficina indefinidamente. A veces la soledad más profunda no viene de estar físicamente solo, sino de saber que hemos perdido la confianza de alguien que valoramos. El proyecto con Tanaka Corporation comenzó a mostrar signos de tensión. Yamamoto-san había llamado específicamente, preguntando por Azucena, expresando preocupación de que su ausencia pudiera afectar la dinámica cultural que había sido tan exitosa en las negociaciones iniciales. Antonio se encontró en la posición imposible de no poder explicar completamente su ausencia sin revelar detalles personales que no le correspondía compartir. Sus respuestas vagas sobre reorganización interna claramente no satisfacían a los meticulosos ejecutivos japoneses. 3 días después de la confrontación, Antonio finalmente decidió que no podía continuar sin al menos intentar dar su versión de los eventos. Condujo hasta el departamento de Azucena en la Roma Norte, un edificio modesto de la década de 1960 que contrastaba marcadamente con las torres de cristal donde habían estado trabajando juntos. Cuando tocó el timbre del apartamento 4B, esperó varios minutos antes de escuchar pasos acercándose a la puerta. Azucena abrió con cautela, y cuando lo vio su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué hace aquí?», preguntó manteniendo la puerta apenas entreabierta. «Necesito que me escuche», dijo Antonio. 5 minutos, solo 5 minutos para explicar lo que realmente estaba sucediendo en esas reuniones. «Ya me explicó todo lo que necesitaba saber», respondió ella. «Las fotografías hablan por sí mismas». «No, no lo hacen», insistió él. «Por favor, Azucena. Ha trabajado conmigo lo suficiente para saber que merezco al menos la oportunidad de defender mi versión de los hechos». Ella dudó por un momento. Era cierto que durante sus semanas de colaboración, Antonio había demostrado consistentemente ser directo y honesto en sus comunicaciones, pero las evidencias parecían tan claras, tan irrefutables. 5 minutos, dijo finalmente, abriendo la puerta lo suficiente para permitirle entrar. El apartamento era pequeño, pero meticulosamente organizado, decorado con fotografías familiares y algunos libros académicos que había conservado de sus días universitarios. Antonio notó inmediatamente una foto de don Eduardo Herrera en un lugar prominente de la sala.
Las reuniones con Kimura Industries, comenzó sin preámbulos, eran parte de una investigación que he estado conduciendo durante meses sobre filtraciones de información en nuestra industria. Azucena se cruzó de brazos, manteniendo distancia física y emocional. ¿Qué tipo de investigación? Cuando comenzamos las negociaciones con Tanaka, noté que nuestros competidores estaban respondiendo a nuestras estrategias con una precisión que sugería acceso a información interna. Contraté investigadores privados para identificar la fuente de las filtraciones. Se detuvo un momento, organizando mentalmente cómo explicar la complejidad de la situación. Las reuniones con Kimura Industries eran reuniones de inteligencia inversa. Estaba proporcionándoles información falsa, estratégicamente diseñada para ser atractiva pero inútil, mientras observaba cómo esa información se filtraba de vuelta a través de los canales de espionaje industrial. La verdad a veces requiere que actuemos de maneras que parecen contradictorias a nuestros valores fundamentales. Azucena procesó esta información, su expresión suavizándose ligeramente, pero manteniendo escepticismo. ¿Por qué no me dijo nada sobre esta investigación? Porque entre menos personas supieran, más efectiva sería la operación, respondió Antonio. Además, necesitaba que sus reacciones en las reuniones con Tanaka fueran completamente auténticas. Si hubiera sabido que estábamos conduciendo contra inteligencia, habría sido imposible mantener la naturalidad que tanto impresionó a Yamamoto-san. ¿Y los documentos? ¿Las transcripciones de conversaciones telefónicas? Antonio sacó su teléfono móvil y mostró una aplicación que no había visto antes. Toda la operación ha sido documentada y grabada con autorización legal. Tengo grabaciones completas de cada reunión con Kimura, donde queda claro que la información que les proporcioné era deliberadamente incorrecta. Le mostró algunos archivos de audio y aunque no podía entender japonés, Azucena reconoció la voz de Antonio intercalada con voces que presumiblemente pertenecían a ejecutivos de Kimura Industries. ¿Por qué alguien querría hacerle creer que estaba traicionando el proyecto? Preguntó, comenzando a comprender que la situación era más compleja de lo que había asumido. Esa es exactamente la pregunta que mis investigadores han estado tratando de responder, dijo Antonio. Y creo que la respuesta tiene que ver con alguien que quiere sabotear no solo el proyecto con Tanaka, sino específicamente nuestra colaboración. Azucena se sentó pesadamente en el sofá de su sala, sintiendo que el mundo se reordenaba nuevamente a su alrededor. ¿Quién sabía sobre mi participación en el proyecto lo suficientemente bien como para orquestar algo así? Roberto Salinas, respondió Antonio inmediatamente. Mi extraductor. Desapareció justo antes de que usted apareciera en mi vida, y mis investigadores han descubierto evidencia de que estaba siendo compensado por Kimura Industries para sabotear nuestras negociaciones internacionales. La revelación golpeó a Azucena como una epifanía. Roberto había estado en posición de conocer todos los detalles de las negociaciones previas. Habría sabido exactamente cómo presentar evidencia falsa de manera convincente y tendría motivos tanto financieros como personales para resentir su reemplazo por alguien que él consideraría inferior. ¿Por qué no me explicó todo esto cuando lo confronté en su oficina?, preguntó. Antonio se sentó cuidadosamente en el otro extremo del sofá, manteniendo distancia respetuosa, pero estableciendo un ambiente de conversación genuina. Porque estaba herido, admitió. Porque después de todas las conversaciones sobre confianza mutua y honestidad, su primera reacción fue asumir lo peor sobre mí sin darme la oportunidad de explicar. A veces nuestras heridas pasadas nos hacen reaccionar al presente con los miedos del ayer. Azucena sintió una punzada de remordimiento. Era verdad que había reaccionado emocionalmente, permitiendo que su historia de traiciones familiares colorara su interpretación de evidencias que, ahora se daba cuenta, había evaluado de manera incompleta. Lo siento, dijo suavemente. Tiene razón. Debería haberle dado la oportunidad de explicar antes de saltar a conclusiones. Ambos cometimos errores, respondió Antonio. Yo debería haber confiado en usted lo suficiente para mantenerla informada sobre la investigación desde el principio. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos,
cada uno procesando las implicaciones de esta nueva comprensión de los eventos que habían casi destruido su colaboración. «El proyecto con Tanaka», comenzó Azucena. «Está en peligro», completó Antonio. «Yamamoto-san ha expresado preocupaciones específicas sobre su ausencia. Sin usted, no solo perdemos capacidad de traducción, sino la sensibilidad cultural que ha sido fundamental para el éxito de las negociaciones». Azucena miró hacia la fotografía de su padre, como si buscara consejo de una fuente que ya no podía responder. «¿Qué necesita que haga?», preguntó finalmente. «Que regrese», dijo Antonio inmediatamente. «No solo por el proyecto, sino porque he descubierto que trabajar con usted me ha convertido en un mejor líder, un mejor empresario y probablemente una mejor persona. A veces las segundas oportunidades no son solo sobre corregir errores, sino sobre construir algo más fuerte desde la comprensión mutua». Por primera vez en días, Azucena sonrió genuinamente. «Hay condiciones», dijo. «Las que sean», respondió Antonio. «Comunicación completa sobre cualquier aspecto del proyecto que pueda afectar mi trabajo. Y quiero estar involucrada en la investigación sobre Roberto Salinas. Si alguien está tratando de sabotear nuestra colaboración, quiero ayudar a identificar quién y por qué». «Aceptado», dijo Antonio, y por primera vez desde la confrontación en su oficina, sintió que respiraba completamente. La caída había sido dolorosa para ambos, pero mientras se preparaban para reconstruir su alianza profesional, no sabían que estaban a punto de descubrir conexiones y verdades que transformarían no solo su proyecto conjunto, sino su comprensión fundamental de sus propias historias familiares. El regreso de Azucena a la oficina 2 días después fue discreto pero significativo. En lugar de regresar a su antigua oficina, Antonio había dispuesto que trabajara temporalmente en un espacio adyacente al suyo, facilitando la comunicación constante que ambos habían acordado como fundamental para reconstruir su confianza mutua. Los empleados de la empresa notaron el cambio de dinámica inmediatamente. Donde antes había existido una jerarquía clara con interacciones formales, ahora había un flujo constante de colaboración que sugería una sociedad genuina más que una relación jefe-subordinada. La investigación sobre Roberto Salinas progresó rápidamente una vez que Azucena aportó su perspectiva. Su conocimiento de los protocolos de traducción y manejo de información confidencial le permitió identificar patrones de comportamiento que los investigadores privados habían pasado por alto. «Mire esto», dijo Azucena una mañana, señalando documentos que había estado revisando. «Roberto tenía acceso a todos nuestros contratos internacionales durante los últimos 5 años, pero observe las fechas de las filtraciones de información a competidores». Antonio se acercó a examinar las hojas que había organizado cronológicamente. «Las filtraciones comenzaron inmediatamente después de que firmamos el primer acuerdo preliminar con Tanaka», observó. «Pero Roberto había estado trabajando para nosotros durante 15 años, sin problemas previos». «Exacto», confirmó Azucena, «lo que significa que algo cambió específicamente relacionado con este proyecto. Algo que lo motivó a traicionar 15 años de colaboración leal. A veces las traiciones más profundas nacen no del odio, sino de la desesperación y el miedo al cambio». Su análisis reveló un patrón inquietante. Roberto había estado enfrentando dificultades financieras significativas durante los últimos 2 años. Facturas médicas para su esposa enferma, préstamos universitarios para sus hijos y una hipoteca que estaba en riesgo de ejecución hipotecaria. Los pagos de Kimura Industries comenzaron exactamente cuando sus problemas financieros alcanzaron el punto crítico, notó Antonio. Probablemente lo abordaron en un momento de vulnerabilidad extrema. Azucena sintió una punzada de comprensión empática. La situación de Roberto era dolorosamente similar a la que ella había enfrentado años atrás cuando las responsabilidades familiares la habían forzado a aceptar trabajos que nunca había imaginado. «Necesitamos confrontarlo», dijo, «pero no como enemigos, como colegas que entienden las presiones que enfrentó». La reunión con Roberto se programó en un restaurante discreto en la zona rosa, un lugar neutral donde podrían hablar sin la presión del ambiente corporativo. Cuando llegó,
Su apariencia física confirmó las dificultades que había estado enfrentando. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su usual elegancia profesional había sido reemplazada por una fatiga que parecía penetrar hasta sus huesos. «Roberto», comenzó Antonio después de que se sentaran, «sabemos sobre los pagos de Kimura Industries». La reacción de Roberto fue inmediata. Sus hombros se hundieron como si finalmente pudiera dejar de cargar un peso que había estado sosteniéndolo durante meses. «¿Cómo?» comenzó, pero sus palabras se desvanecieron. «La pregunta no es cómo lo descubrimos», intervino Azucena suavemente, «sino por qué sentiste que no tenías otra opción». Roberto levantó la vista hacia ella, sorprendido por el tono comprensivo en lugar del acusatorio que había esperado. «Mi esposa, los tratamientos...» Su voz se quebró. Los seguros no cubrían la terapia experimental que era su única esperanza. Necesitaba 150,000 pesos inmediatamente, y el banco había rechazado todos mis préstamos. Antonio y Azucena intercambiaron miradas. Ambos comprendían íntimamente el peso de las responsabilidades familiares y las decisiones desesperadas que las circunstancias extremas pueden forzar. «¿Por qué no me pidió ayuda?», preguntó Antonio. «En 15 años de trabajo juntos, nunca me había mencionado problemas financieros». «Porque usted me había enseñado a ser profesional», respondió Roberto con una ironía amarga. «Mantener la vida personal separada del trabajo. No mezclar emociones con negocios». Durante años, admiré esa filosofía hasta que me di cuenta de que también significaba que no tenía a quién recurrir cuando mi mundo se desmoronó. A veces nuestras fortalezas profesionales se convierten en prisiones personales que nos aíslan cuando más necesitamos conexión humana. Azucena se inclinó hacia adelante, con una expresión que combinaba comprensión y determinación. «Roberto, necesitamos saber exactamente qué información proporcionaste a Kimura, y necesitamos saber si hay alguien más involucrado en esta operación». Roberto respiró profundamente, como si finalmente estuviera preparado para confesión completa. Les di cronogramas de negociación, estrategias de precios y algunos detalles técnicos sobre las especificaciones que Tanaka estaba solicitando, pero nunca se detuvo, con expresión de confusión genuina. Nunca les di información sobre los documentos que aparecieron en el escritorio de Azucena. Esas fotografías, esas transcripciones, no sé de dónde vinieron. Esta revelación agregó una nueva dimensión al misterio. Si Roberto no había fabricado las evidencias falsas que casi destruyeron la colaboración entre Azucena y Antonio, entonces había alguien más involucrado en la operación. «¿Quién más sabía sobre tu trabajo para Kimura?», preguntó Azucena. «Nadie», respondió Roberto inmediatamente. «El contacto era siempre el mismo hombre. Se identificaba como Tanaka-san, pero hablaba español perfectamente. Me llamaba directamente a mi celular personal, nunca a través de canales oficiales». Antonio y Azucena se miraron con alarma creciente. «Roberto», dijo Antonio cuidadosamente, «¿estás seguro de que trabajabas para Kimura Industries? ¿Verificaste la identidad de tu contacto?» La expresión en el rostro de Roberto cambió de confusión a horror gradual. Me dio tarjetas de presentación, documentos con membrete oficial. Su voz se desvaneció mientras comenzaba a comprender las implicaciones. «¿Conservas alguno de esos documentos?», preguntó Azucena urgentemente. Roberto sacó su cartera y extrajo una tarjeta de presentación elegante. Antonio la examinó cuidadosamente y luego la pasó a Azucena. «Esta tarjeta es falsificada», dijo ella después de un momento. «El logo de Kimura Industries es ligeramente diferente del oficial, y los códigos de contacto no corresponden a sus oficinas internacionales». La realización golpeó a los tres simultáneamente. Roberto había sido manipulado no por un competidor corporativo, sino por alguien que había orquestado una operación elaborada para sabotear específicamente el proyecto Tanaka y la colaboración entre Azucena y Antonio. ¿Quién más se beneficiaría de la destrucción de este proyecto? A veces los enemigos más peligrosos son aquellos que conocen nuestras vulnerabilidades íntimas porque alguna vez estuvieron cerca de nosotros. Mientras los tres comparaban información y comenzaban a formar una teoría sobre la verdadera identidad de quien había estado manipulando eventos desde las sombras,
No sabían que estaban a punto de descubrir una conexión que vincularía no solo sus problemas profesionales actuales, sino secretos familiares que habían permanecido ocultos durante décadas. Preguntó Azucena. ¿Y quién más conocería suficientes detalles sobre nuestras operaciones internas para fabricar evidencias tan convincentes?, agregó Antonio. La reconstrucción de su confianza mutua estaba revelando que las amenazas que enfrentaban eran mucho más personales y complejas de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La investigación tomó un giro completamente inesperado cuando Azucena decidió revisar personalmente los archivos familiares que había heredado de su padre. Durante años, había evitado abrir las cajas de documentos que contenían la historia de Textiles Herrera, encontrando demasiado doloroso revivir los detalles de la caída de la empresa familiar. Sin embargo, ahora tenía una perspectiva diferente sobre esos eventos, y algo en la conversación con Roberto había activado un recuerdo que no podía dejar de explorar. Una tarde lluviosa de mayo, en su apartamento de la Roma Norte, Azucena extendió sobre su mesa de comedor decenas de documentos que databan de los años 90. Contratos, correspondencia, reportes financieros y fotografías de eventos empresariales donde su padre había participado como uno de los textileros más respetados de México. Entre las fotografías, encontró algo que la dejó sin aliento: una imagen del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Textiles, tomada 6 meses antes de la implementación del sistema tecnológico que había causado la ruina de su padre. En la foto, junto a don Eduardo Herrera, aparecía un hombre joven que reconoció inmediatamente, aunque lucía considerablemente diferente después de más de 2 décadas. Era Antonio, pero no como lo conocía ahora. Era un Antonio de 30 años, con cabello más oscuro y una expresión de ambición que contrastaba marcadamente con la sabiduría y humildad que había desarrollado con los años. Pero lo que realmente capturó su atención fue el hombre que aparecía al otro lado de su padre en la fotografía, un hombre de aproximadamente 40 años, con una sonrisa que ahora reconocía, aunque hubiera envejecido considerablemente. Era Roberto Salinas. A veces el pasado y el presente se entrelazan de maneras que desafían toda lógica, revelando que no existen las coincidencias, solo conexiones que no habíamos sabido reconocer. Con manos temblorosas, Azucena buscó entre los documentos hasta encontrar las listas de participantes de esa reunión del Consejo Directivo. Roberto Salinas aparecía listado como consultor en relaciones internacionales para Textiles Herrera. La revelación la golpeó como una avalancha. Roberto no había trabajado solo para Antonio durante 15 años, había trabajado para su padre primero. Había estado presente durante la crisis que destruyó a su familia. Había sido testigo directo del colapso de Textiles Herrera. Inmediatamente llamó a Antonio. «Necesito que venga a mi apartamento ahora mismo», dijo sin preámbulos. «He encontrado algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre Roberto y sobre nuestras historias». Antonio llegó 30 minutos después, empapado por la lluvia que había comenzado a caer con intensidad. Cuando vio la fotografía y los documentos que Azucena había organizado, su expresión cambió de curiosidad a shock absoluto. «Roberto trabajó para su padre», dijo lentamente, como si las palabras necesitaran ser procesadas verbalmente para ser creídas. «No solo trabajó para él», corrigió Azucena. «Según estos documentos, Roberto fue quien recomendó específicamente la implementación del sistema tecnológico que su empresa desarrolló. Fue él quien convenció a mi padre de que esa tecnología revolucionaría sus operaciones». Antonio examinó los documentos con creciente comprensión de las implicaciones. «Roberto sabía desde el principio sobre la conexión entre nuestras familias», murmuró. «Cuando comenzó a trabajar para mí, sabía exactamente quién era usted cuando la vio por primera vez limpiando esas oficinas. Más que eso», añadió Azucena, señalando fechas específicas en los documentos. «Roberto había estado recomendando a mi padre que invirtiera más dinero en el sistema defectuoso, incluso después de que comenzaron a aparecer los problemas iniciales. Mi padre le confiaba completamente. La imagen que emergía era de una traición que se extendía a través de décadas.
Roberto había estado en posición de saber desde el principio que el sistema tecnológico de Antonio tenía problemas, pero había continuado promoviendo su implementación, posiblemente para beneficio personal. ¿Cree que Roberto saboteó deliberadamente el sistema para su padre?, preguntó Antonio. No lo sé, respondió Azucena. Pero creo que Roberto ha estado cargando con culpa sobre el papel que jugó en la ruina de mi familia durante más de 20 años. Y cuando me vio trabajar con usted, probablemente sintió que su pasado finalmente lo alcanzaba. Antonio se sentó pesadamente en el sofá, procesando las ramificaciones de estos descubrimientos. Eso explicaría por qué desapareció justo antes de la reunión con Tanaka, dijo. No fue solo pánico profesional, fue pánico personal. Sabía que si usted y yo trabajábamos juntos, eventualmente descubriríamos la conexión, y explicaría por qué alguien fabricó esas evidencias falsas sobre sus reuniones con Kimura, agregó Azucena. Roberto no estaba trabajando para competidores corporativos, estaba trabajando para alguien que quería destruir específicamente nuestra colaboración. Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada uno contemplando las implicaciones de haber descubierto que sus vidas habían estado conectadas de manera mucho más compleja de lo que jamás habían imaginado. «Hay algo más», dijo Azucena finalmente, dirigiéndose a otra caja de documentos que había comenzado a revisar. «Encontré esto entre los papeles personales de mi padre». Le mostró un sobre sellado que llevaba su nombre escrito en la caligrafía de don Eduardo. En el exterior, una nota fechada pocos meses antes de su muerte. Para Azucena cuando sea lo suficientemente fuerte para conocer toda la verdad. «¿Lo ha abierto?», preguntó Antonio. «No», respondió ella. «Hasta ahora no me había sentido preparada, pero creo que es momento de saber qué quería decirme mi padre sobre lo que realmente pasó con su empresa. A veces las verdades más importantes son aquellas que las personas que amamos guardaron para protegernos, esperando el momento en que tendríamos la fortaleza de recibirlas». Con manos que temblaban ligeramente, Azucena abrió el sobre que había permanecido sellado durante años. Dentro había una carta de varias páginas escrita en la letra cuidadosa de su padre, junto con documentos adicionales que parecían ser copias de correspondencia legal. Mientras comenzaba a leer, su expresión cambió gradualmente de curiosidad a asombro y finalmente a una comprensión que parecía reorganizar fundamentalmente su perspectiva sobre todo lo que había creído saber sobre su historia familiar. «¿Qué dice?», preguntó Antonio suavemente. Azucena levantó la vista hacia él, con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas. «Dice que él sabía que el sistema iba a fallar», susurró. «Dice que Roberto le había advertido sobre problemas potenciales, pero que él decidió proceder de todos modos, porque ya había comprometido demasiado dinero para retroceder». La carta revelaba que don Eduardo había tomado la decisión consciente de implementar el sistema tecnológico, a pesar de conocer los riesgos, apostando todo a la posibilidad de que los problemas pudieran resolverse antes de que causaran daño significativo. «Mi padre no fue víctima de su negligencia tecnológica», dijo Azucena, con una voz que llevaba años de malentendidos que finalmente se aclaraban. «Fue víctima de su propio orgullo y de una apuesta empresarial que salió mal. La revelación transformó completamente la narrativa que había definido la vida adulta de Azucena y que había influenciado profundamente su relación con Antonio desde el principio. Pero mientras procesaban estas nuevas verdades sobre el pasado, no sabían que Roberto había estado observando la evolución de su colaboración renovada y que estaba a punto de tomar una decisión que revelaría secretos aún más profundos sobre las conexiones entre sus familias. Roberto Salinas había pasado las últimas 2 semanas en un estado de ansiedad constante que lo mantenía despierto durante las noches y lo perseguía durante los días. La conversación en el restaurante con Antonio y Azucena había liberado un peso que había estado cargando durante décadas, pero también había activado una comprensión dolorosa de que su historia con ambas familias era aún más compleja de lo que había admitido.
Cuando finalmente decidió contactarlos nuevamente, lo hizo a través de un mensaje que reflejaba la gravedad de lo que necesitaba revelar. Hay cosas que necesitan saber sobre sus familias que no puede explicar por teléfono. Podemos encontrarnos mañana en el bosque de Chapultepec, cerca del lago. Azucena y Antonio llegaron al punto de encuentro una tarde de mayo, cuando el aire estaba perfumado con el aroma de las jacarandas en flor. Encontraron a Roberto sentado en una banca que daba al lago, alimentando a los patos con migajas que había traído específicamente para ese propósito. Su apariencia había mejorado considerablemente desde su última reunión. Parecía más descansado, como si finalmente hubiera decidido dejar de huir de verdades que había estado evitando durante años. «Gracias por venir», dijo cuando se acercaron. «Lo que necesito decirles es difícil, pero después de leer la carta de don Eduardo que Azucena mencionó, sé que ya no puedo mantener estos secretos». Se levantó de la banca y comenzó a caminar lentamente por el sendero que bordeaba el lago, con Azucena y Antonio siguiéndolo en silencio expectante. La historia que conocen sobre la conexión entre sus familias es incompleta, comenzó. Eduardo Herrera y la familia Mendoza tuvieron una relación que se extendió mucho más allá de un simple contrato de tecnología. A veces las historias familiares son como icebergs. Lo que vemos en la superficie es solo una pequeña fracción de la realidad completa que existe debajo. Roberto se detuvo frente a una fuente ornamental donde el sonido del agua proporcionaba una banda sonora natural para una conversación que cambiaría fundamentalmente la comprensión que ambos tenían de sus propias identidades. «Antonio», dijo volteando para mirarlo directamente, «¿qué sabe usted sobre sus padres biológicos?» La pregunta golpeó a Antonio como un puñetazo inesperado. Durante toda su vida, había conocido solo la versión oficial de su adopción. Una pareja joven que no podía mantener a su hijo había hecho arreglos privados con los Mendoza de Guadalajara a través de una agencia de adopción respetable. «Solo lo básico», respondió cautelosamente. «Padres jóvenes, circunstancias económicas difíciles, adopción legal coordinada a través de intermediarios oficiales». Roberto respiró profundamente, como si estuviera preparándose para saltar de un acantilado. «Su madre biológica trabajaba para Textiles Herrera», dijo lentamente. «Era secretaria personal de don Eduardo. Su nombre era Carmen Mendoza, y usted lleva el apellido de ella, no de sus padres adoptivos». El mundo de Antonio se detuvo. Cada sonido del parque desapareció. Cada movimiento a su alrededor se volvió irrelevante. Azucena lo observaba con una expresión de shock igual a la suya. «Está diciendo que...» comenzó Antonio, pero no pudo completar la pregunta. «Su padre biológico era Eduardo Herrera», confirmó Roberto. «Antonio, usted es el medio hermano de Azucena. A veces el destino no nos junta por casualidad, sino porque las conexiones que necesitamos reparar trascienden lo que podemos ver en la superficie». Azucena sintió que sus piernas se debilitaban. Se sentó abruptamente en el borde de la fuente, tratando de procesar una revelación que reorganizaba fundamentalmente todo lo que creía saber sobre su vida. «¿Mi padre tuvo un hijo contigo?», preguntó, mirando a Antonio con una mezcla de asombro y reconocimiento gradual. «Carmen Mendoza era una mujer extraordinaria», continuó Roberto, «inteligente, trabajadora y completamente dedicada a Eduardo. Su relación fue discreta pero genuina. Cuando quedó embarazada, ambos sabían que las circunstancias sociales de la época harían imposible que formaran una familia tradicional. Antonio se sentó junto a Azucena, ambos necesitando apoyo físico para procesar la magnitud de esta revelación. Eduardo tomó la decisión de organizar la adopción a través de los Mendoza de Guadalajara, una familia respetable que él conocía a través de conexiones empresariales. Quería asegurar que su hijo tuviera todas las oportunidades que él no podía proporcionarle directamente. «¿Por qué nunca me dijo nada?», preguntó Azucena con voz quebrada. «¿Por qué mantener esto en secreto durante toda su vida?». «Porque protegía tanto a Carmen como a Antonio», respondió Roberto. En los años 70, las implicaciones sociales de esa situación habrían sido devastadoras para todos los involucrados. Eduardo tomó la decisión de amar a su hijo desde la distancia,
asegurándose de que tuviera las mejores oportunidades posibles sin cargar con el estigma social. Antonio finalmente encontró su voz. «Carmen, mi madre biológica, está viva». Roberto asintió lentamente. «Vive en Guadalajara. Nunca se casó. Dedicó su vida a trabajar en organizaciones benéficas y siempre ha seguido su carrera desde la distancia», continuó Roberto. «Cuando la empresa de tecnología comenzó a crecer, ella me confesó que sentía un orgullo secreto, pero también una tristeza profunda por no poder compartir ese éxito contigo». Antonio sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Durante 52 años había construido su identidad sobre una versión parcial de la verdad y ahora descubría que había estado viviendo una historia mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. «¿Eduardo sabía que yo era su hijo cuando implementé el sistema tecnológico en su empresa?», preguntó con una voz que apenas controlaba sus emociones. Roberto asintió gravemente. «No solo lo sabía, sino que específicamente solicitó trabajar contigo porque quería darle una oportunidad a su hijo de demostrar su talento. Creía genuinamente que tu tecnología podría salvar su empresa y de alguna manera crear un vínculo profesional entre ustedes». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Azucena mientras procesaba las implicaciones de esta revelación. «Mi padre perdió su empresa tratando de ayudar a su hijo», susurró. «No fue negligencia ni mala suerte. Fue amor paternal, disfrazado de decisión empresarial. A veces el amor más profundo se expresa a través de sacrificios que nunca llegaremos a comprender completamente». Antonio se levantó bruscamente y caminó hacia el lago, necesitando espacio para procesar la avalancha de emociones que lo abrumaba. Durante décadas había cargado con la culpa de haber contribuido a la ruina de una familia, solo para descubrir que esa familia era la suya propia. «¿Por qué me está diciendo esto ahora?», preguntó, volteando hacia Roberto. «¿Por qué mantener este secreto durante tanto tiempo?». «Porque Eduardo me hizo prometerle que solo revelaría la verdad si alguna vez ustedes dos llegaran a trabajar juntos», respondió Roberto. Él creía que si el destino los juntaba profesionalmente, significaría que era el momento correcto para que conocieran su conexión real. Azucena se acercó lentamente a Antonio, sus pasos vacilantes pero determinados. «Antonio», dijo suavemente, «hermano». La palabra resonó entre ellos como una campana que había estado esperando décadas para ser tocada. Antonio se volteó hacia ella y por primera vez desde que se conocían, realmente se vieron. No como jefe y empleada, no como socios de negocios, sino como hermanos que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro a través de circunstancias extraordinarias. «Toda mi vida me pregunté por qué me sentía tan conectada contigo desde el primer momento», dijo Azucena. «Ahora entiendo. No era solo respeto profesional o atracción por tu liderazgo, era reconocimiento familiar a un nivel que mi mente consciente no podía procesar». Antonio extendió sus brazos y Azucena se acercó para recibir el abrazo que habían estado necesitando sin saberlo durante toda su vida adulta. El encuentro fue tentativo al principio, cargado de décadas de desconocimiento mutuo, pero gradualmente se transformó en una conexión profunda que trascendía las palabras. Roberto los observó desde la distancia, sintiendo que finalmente había cumplido la promesa más importante de su vida. Durante años había cargado con el peso de este secreto, sabiendo que algún día tendría que ser el puente entre dos mundos que merecían conocerse. «Hay una cosa más que necesitan saber», dijo cuando finalmente se separaron. «El contacto que me manipuló para sabotear su colaboración no era de Kimura Industries. Era alguien que conocía esta historia familiar y quería evitar que ustedes trabajaran juntos porque temía que descubrieran la verdad». «¿Quién?», preguntaron ambos al unísono. «Aurelio Mendoza Jr., el hermano de su padre adoptivo», reveló Roberto. Él sabía sobre la adopción y siempre temió que si ustedes se conocían, Antonio podría reclamar algún tipo de herencia o reconocimiento que afectara la fortuna familiar de los Mendoza. La revelación agregó una nueva dimensión de complejidad a la situación. No solo habían descubierto que eran hermanos, sino que alguien
había estado trabajando activamente para mantenerlos separados por motivos financieros. ¿Cómo puede estar seguro?, preguntó Antonio. Porque finalmente rastreé las llamadas falsas que recibía. Todas provenían de un número registrado a una empresa fantasma controlada por Aurelio Jr. Él había estado orquestando toda la operación para sabotear su colaboración desde el principio. A veces los enemigos más peligrosos son aquellos que temen perder poder cuando descubrimos quiénes realmente somos. Azucena y Antonio se miraron, comprendiendo que su alianza profesional había enfrentado obstáculos que iban mucho más allá de las dificultades normales de los negocios. Habían estado luchando contra fuerzas que querían mantenerlos separados, precisamente porque su unión representaba una amenaza para intereses establecidos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Azucena. «Ahora», respondió Antonio con una determinación renovada, «construimos el futuro que nuestro padre habría querido para nosotros, juntos». Mientras caminaban de regreso por los senderos del bosque de Chapultepec, los tres sabían que esta conversación había cambiado no solo su comprensión del pasado, sino las posibilidades para el futuro. La verdad había sido dolorosa, pero también liberadora, y había creado la base para relaciones más auténticas y significativas. El proyecto con Tanaka Corporation ya no era solo un negocio. Se había convertido en el símbolo de una familia reunida y de la capacidad de transformar dolor histórico en oportunidad constructiva. Los días que siguieron a la revelación en Chapultepec fueron de transformación profunda para todos los involucrados. Antonio y Azucena regresaron al trabajo con una nueva dinámica que trascendía cualquier estructura corporativa tradicional. No eran solo socios de negocios, eran hermanos que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, después de décadas de separación involuntaria. La primera orden de negocios fue confrontar a Aurelio Mendoza Jr. Con las evidencias que Roberto había recopilado, Antonio organizó una reunión en las oficinas corporativas de la familia Mendoza en Guadalajara. Era momento de enfrentar décadas de manipulación y secretos familiares. La oficina de Aurelio Jr. reflejaba el poder económico acumulado durante generaciones, muebles de época, arte colonial mexicano y una vista panorámica de la ciudad que había sido el hogar adoptivo de Antonio durante su infancia. Sin embargo, cuando Aurelio vio entrar a Antonio acompañado de Azucena y Roberto, su expresión cambió inmediatamente de cordialidad fingida a alarma genuina. «Antonio, qué sorpresa verte por aquí», dijo, intentando mantener un tono casual. «¿A qué debemos el honor?» «A la verdad, tío», respondió Antonio, utilizando el título familiar con una ironía que no pasó desapercibida. «La verdad sobre mi padre biológico, sobre los sabotajes a mi empresa y sobre tus intentos de mantenerme separado de mi familia real». Aurelio Jr. se sentó pesadamente en su silla ejecutiva, comprendiendo que décadas de secretos estaban a punto de salir a la luz. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, abandonando cualquier pretensión de inocencia. «Explicaciones», intervino Azucena, «y una disculpa por los años de manipulación que nos costaron tanto a mi familia como a la suya. A veces enfrentar la verdad requiere más coraje que mantener mentiras cómodas, pero es el único camino hacia la verdadera libertad». Durante la siguiente hora, Aurelio Jr. reveló la extensión completa de sus manipulaciones. Había estado monitoreando la carrera de Antonio desde que era joven, siempre temiendo que algún día descubriera sus orígenes y reclamara algún tipo de reconocimiento que afectara la herencia familiar. Cuando se enteró de que Antonio y Azucena estaban trabajando juntos, entró en pánico y organizó la operación de sabotaje a través de Roberto. «No fue nada personal», intentó justificar. «Solo estaba protegiendo los intereses familiares». «¿Los intereses familiares?», replicó Antonio. «Yo soy familia, Aurelio, y durante 50 años has estado tratando de borrar esa realidad». La confrontación culminó cuando Antonio tomó una decisión que sorprendió a todos en la habitación. «No quiero nada de la herencia Mendoza», declaró. «Nunca la quise. Lo que quiero es el reconocimiento de que Eduardo Herrera fue mi padre y el respeto hacia la familia que él construyó con tanto esfuerzo». Azucena sintió una oleada de orgullo hacia su hermano recién descubierto.
En lugar de buscar venganza o compensación material, Antonio estaba eligiendo el camino del reconocimiento y la dignidad. Además, continuó, quiero que te disculpes públicamente con Azucena por el papel que jugaste en perpetuar el dolor de su familia. Aurelio Jr. miró a Azucena, viendo por primera vez no a una amenaza para sus intereses, sino a una mujer que había sufrido las consecuencias de sus manipulaciones durante décadas. Azucena, dijo lentamente, lamento profundamente el dolor que mis acciones causaron a su familia. Eduardo Herrera era un hombre bueno y merecía mejor de lo que recibió de nosotros. La disculpa fue simple pero genuina y representó el primer paso hacia la sanación de heridas que habían permanecido abiertas durante demasiado tiempo. Cuando regresaron a la Ciudad de México esa noche, Antonio y Azucena se sentían diferentes. No solo habían confrontado el pasado, sino que habían reclamado su identidad familiar y establecido los fundamentos para un futuro construido sobre la verdad. El proyecto con Tanaka Corporation se reanudó con una energía renovada. Yamamoto-san notó inmediatamente el cambio en la dinámica entre Antonio y Azucena. Su colaboración había evolucionado de profesional y respetuosa a profundamente intuitiva y complementaria. Anata tachi no chimu waku wa totemo utsukushi desu. Su trabajo en equipo es muy hermoso, comentó Yamamoto-san durante una reunión. Kazoku no yona kizuna wo kanjimasu. Siento un vínculo como de familia. Antonio y Azucena intercambiaron miradas conocedoras. Si tan solo supiera lo literal que era su observación. Cuando finalmente conocemos nuestra verdadera identidad, todo lo demás encuentra su lugar natural en el universo. Las negociaciones con Tanaka Corporation no solo se completaron exitosamente, sino que se expandieron para incluir una asociación de desarrollo tecnológico que establecería a México como un centro de innovación para toda América Latina. El proyecto se convirtió en un modelo de colaboración internacional que respetaba las diferencias culturales mientras construía puentes efectivos entre continentes. Pero más importante que el éxito empresarial fue la transformación personal que ambos hermanos experimentaron. Antonio descubrió que su drive implacable hacia el éxito había estado motivado inconscientemente por el deseo de honrar a un padre que nunca había conocido conscientemente. Azucena se dio cuenta de que su capacidad de adaptación y resistencia había sido moldeada por una herencia familiar de dignidad y perseverancia que ahora podía abrazar completamente. Juntos, reestructuraron la empresa para reflejar sus valores compartidos. Establecieron programas de desarrollo profesional que identificaban y nutrían talento sin importar el origen social. Crearon un fondo de responsabilidad social que ayudaba a familias enfrentando crisis empresariales. Y más importante, construyeron una cultura corporativa basada en la autenticidad y el reconocimiento del valor humano. Roberto, redimido por su papel en revelar la verdad familiar, se convirtió en el director de ética empresarial, asegurando que la empresa mantuviera los más altos estándares de integridad en todas sus operaciones. Una tarde de junio, mientras revisaban los resultados del primer trimestre del proyecto Tanaka, Antonio y Azucena se encontraron trabajando lado a lado en el mismo escritorio donde todo había comenzado meses atrás. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos a esto?, preguntó Azucena. Nunca, respondió Antonio. Pero ahora que estamos aquí, no puedo imaginar que haya sido de otra manera. A veces el destino no nos da lo que pedimos, sino exactamente lo que necesitamos para convertirnos en quienes estamos destinados a ser. La ascensión de ambos no había sido solo profesional. Había sido una elevación del espíritu que venía de conocer finalmente la verdad completa sobre sus identidades y su propósito compartido en el mundo. 6 meses después de las revelaciones que cambiaron sus vidas para siempre, Antonio y Azucena se encontraban en el mismo ventanal del piso 45, donde todo había comenzado. Pero ahora, la vista tenía un significado completamente diferente. Ya no era solo el paisaje de una metrópole ambiciosa, era el territorio de una familia reunida y de sueños transformados en realidad tangible. La oficina había sido remodelada para reflejar su nueva asociación.
Donde antes había existido una jerarquía tradicional, ahora había dos escritorios elegantes colocados uno frente al otro, simbolizando la igualdad y colaboración que definía su relación profesional y personal. El proyecto con Tanaka Corporation había superado todas las expectativas iniciales. La fusión tecnológica había creado más de 3.000 empleos directos en México, había establecido centros de investigación en 5 ciudades del país y había posicionado a la empresa como líder regional en innovación tecnológica responsable. Pero más significativo que el éxito financiero había sido el impacto humano de su colaboración. El modelo empresarial que habían desarrollado se estaba replicando en otras industrias, demostrando que era posible combinar excelencia empresarial con responsabilidad social genuina. Carmen Mendoza, la madre biológica de Antonio, había llegado desde Guadalajara para la ceremonia de inauguración del nuevo centro de investigación. Su encuentro con el hijo que había tenido que entregar décadas atrás había sido emotivo y sanador para ambos. A los 75 años, Carmen irradiaba una gracia tranquila que reflejaba una vida dedicada al servicio a otros, y su orgullo por los logros de Antonio era evidente en cada gesto. «Nunca dudé de que harías algo extraordinario con tu vida», le había dicho durante su primer abrazo real. Eduardo siempre decía que tenías su determinación, pero mi compasión. La ceremonia de inauguración se realizó en el bosque de Chapultepec, en el mismo lugar donde Roberto había revelado la verdad sobre sus orígenes familiares. Era un gesto simbólico que transformaba un lugar de revelaciones dolorosas en un espacio de celebración y nuevo comienzo. Yamamoto-san había viajado especialmente desde Tokio para presidir la ceremonia, trayendo consigo una delegación de ejecutivos japoneses que habían quedado profundamente impresionados no solo por la eficiencia del proyecto, sino por la filosofía humanística que lo sustentaba. Kono Puroyekuto Watambun Bijinesu de wa arimasen. Este proyecto no es simplemente un negocio, dijo durante su discurso. Kokoro to kokoro wo tsunagu ashi desu. Es un puente que conecta corazón con corazón. Los mejores logros en la vida no son aquellos que construimos con nuestras manos, sino aquellos que emergen cuando nuestros corazones encuentran su verdadero hogar. Durante la ceremonia, Antonio y Azucena presentaron conjuntamente el Fondo Eduardo Herrera para Innovación Responsable, que había crecido hasta convertirse en una fundación que apoyaba a emprendedores de familias trabajadoras en toda América Latina. El fondo no solo proporcionaba capital inicial, sino mentorship, capacitación técnica y apoyo emocional para familias navegando las complejidades del mundo empresarial moderno. Roberto, ahora director de la fundación, había encontrado en este trabajo una forma de redimir décadas de secretos y manipulaciones. Su experiencia única como testigo de las conexiones entre las familias Herrera y Mendoza lo convertía en el guardián perfecto de la memoria histórica que sustentaba la misión de la organización. Aurelio Mendoza Jr. había sorprendido a todos al solicitar una reunión privada con Antonio y Azucena después de la ceremonia. Su postura era humilde, muy diferente de la arrogancia defensiva que había mostrado meses atrás. «Quiero contribuir al fondo», declaró sin preámbulos. No por obligación, sino porque finalmente entiendo que la verdadera riqueza familiar no se preserva ocultando secretos, sino celebrando las conexiones que nos hacen humanos. Su contribución fue significativa, tanto en términos financieros como simbólicos. Representaba el reconocimiento formal de que Antonio había sido siempre parte legítima de la familia, y que su éxito no amenazaba, sino que enriquecía el legado familiar. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, Antonio y Azucena se alejaron de la multitud para tener un momento privado junto al lago, donde Roberto había cambiado sus vidas para siempre. «¿En qué estás pensando?», preguntó Azucena, notando la expresión contemplativa de su hermano. «En papá», respondió Antonio. En cómo habría reaccionado al ver todo esto. Su empresa familiar destruida, pero su legado multiplicado de maneras que nunca podría haber imaginado. Azucena tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos a medida que recuperaban décadas de conexión familiar perdida.
Creo que habría estado orgulloso, dijo, no solo de lo que hemos logrado empresarialmente, sino de cómo encontramos el camino de regreso el uno al otro. El amor verdadero trasciende el tiempo, las circunstancias e incluso la muerte, manifestándose en las conexiones que creamos y en el legado que dejamos para las generaciones futuras. Un año después, mientras revisaban los reportes anuales de todas sus iniciativas, Antonio y Azucena podían ver el impacto concreto de su colaboración. Cientos de familias habían recibido apoyo para reconstruir sus vidas empresariales. Miles de empleos habían sido creados con estándares éticos elevados, y un modelo de responsabilidad corporativa se estaba expandiendo internacionalmente. Pero el logro más significativo no aparecía en ningún reporte financiero. Era la sanación de una familia que había sido fragmentada por circunstancias sociales y mantenida separada por manipulaciones egoístas. Era la demostración de que el destino a veces trabaja a través de caminos aparentemente aleatorios para restaurar conexiones que el universo considera esenciales. Carmen visitaba regularmente la Ciudad de México ahora, dividiendo su tiempo entre Guadalajara y la capital. A los 76 años, había encontrado una nueva energía en conocer no solo a su hijo biológico, sino a la hija que nunca había tenido a través de Azucena. Su apartamento en la Roma Norte se había convertido en el centro emocional de una familia que finalmente había encontrado el camino de regreso a sí misma. Una tarde de diciembre, mientras decoraban un árbol de Navidad en la oficina que ahora compartían, Antonio encontró entre las decoraciones una fotografía enmarcada de don Eduardo Herrera que Azucena había colocado discretamente entre las luces. «Nuestro padre», dijo utilizando el posesivo plural por primera vez sin dudas. «Nuestro padre», confirmó Azucena, «el hombre que nos dio no solo vida, sino la determinación de convertir los obstáculos en oportunidades». Esa noche, durante la cena familiar que se había vuelto tradición semanal, Carmen les contó historias de Eduardo que nunca habían escuchado. Su gentileza secreta con empleados en dificultades, su pasión por la justicia social, su creencia inquebrantable de que el éxito empresarial debía servir al bienestar humano más amplio. Él siempre decía que los negocios eran solo el vehículo, recordó Carmen. Cuando finalmente comprendemos nuestro verdadero propósito en la vida, descubrimos que hemos estado trabajando hacia él desde el principio, incluso sin darnos cuenta. Al concluir esa velada, mientras se despedían en el lobby del edificio donde todo había comenzado, Antonio y Azucena sabían que habían logrado algo más valioso que cualquier éxito empresarial. Habían transformado dolor histórico en propósito constructivo, habían convertido secretos familiares en fuerza colaborativa y habían demostrado que las mejores alianzas profesionales son aquellas que nacen del reconocimiento mutuo de nuestra humanidad compartida. El destino real era construir un mundo donde todas las familias tuvieran la oportunidad de prosperar con dignidad. El Empire State Building de la Ciudad de México, como algunos empleados habían comenzado a llamar cariñosamente a su torre corporativa, ahora albergaba no solo una empresa exitosa, sino el corazón de una familia reconstituida y el centro de un modelo empresarial que estaba transformando la forma en que las organizaciones relacionaban éxito financiero con responsabilidad social. Años más tarde, cuando estudiantes de administración analizaran el caso de Mendoza Herrera Corporation como ejemplo de transformación organizacional, se enfocarían en las estrategias innovadoras, los modelos de colaboración internacional y los indicadores de impacto social. Pero Antonio y Azucena sabían que la verdadera historia era mucho más simple y profunda. Era la historia de dos personas que habían encontrado el coraje de ser auténticas, la sabiduría de valorar las conexiones humanas por encima de las estructuras sociales y la determinación de convertir sus vulnerabilidades personales en fortalezas profesionales que sirvieran al bienestar de muchos. En las tardes, cuando trabajaban hasta después del atardecer, a veces se detenían para observar la ciudad desde el mismo ventanal donde Antonio había enfrentado su crisis más profunda años atrás. La vista era la misma, pero ellos habían cambiado fundamentalmente. Ya no eran individuos luchando solos contra las complejidades de la vida empresarial y personal.
Eran familia, socios y guardianes de un legado que honraba tanto el pasado como el futuro. El verdadero éxito no se mide por lo que logramos para nosotros mismos, sino por la cantidad de amor, dignidad y oportunidad que podemos crear para otros a través de nuestro trabajo y nuestras relaciones. Y así, en una oficina del piso 45 de una torre de cristal en el corazón de la Ciudad de México, una historia que había comenzado con desesperación y secretos se había transformado en una celebración de familia, propósito y la extraordinaria capacidad humana de convertir incluso las circunstancias más complejas en oportunidades para el crecimiento, la sanación y la creación de un mundo más justo para todos.